Bendiciones de lo alto. Tengo el gusto de volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión, el mensaje que vamos a compartir lleva por título Cuando Dios tiene el control. Y quisiera compartir el texto sobre el cual vamos a estar fundamentando algunas ideas. ¿Qué sucede cuando Dios tiene el control? Esto me apasiona, porque también podríamos de una vez hacer la sugerencia preguntando ¿qué pasa cuando Dios no tiene el control? Pero yo no voy a hablar de eso, voy a hablar más bien de aquello que sucede cuando Dios sí tiene el control. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 42 al 47, leo para ustedes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, dice la palabra del Señor, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando Dios tiene el control, suceden cosas hermosas, maravillosas. Pero cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando las autoridades, los gobiernos y el planeta se encuentran en confusión, surge entonces la pregunta, y a veces un tanto morbosa, ¿quién tiene el control? La respuesta siempre será la misma: Dios tiene el control. Y la razón es porque Dios nunca ha perdido el control. Acompáñeme en una palabra de oración. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, de recordar al pueblo de Dios lo importante que es que tú tengas el control. Y al margen de lo que nosotros podamos presentar aquí, sabemos por la naturaleza de tu palabra que tú tienes el control. Pero qué bueno es cuando sometemos aquello que nos has dado como libre albedrío y devolvemos aquella posibilidad que nos diste de tener por unos instantes, por un momento en la vida, el control, y queremos mejor devolvértelo a ti, porque cuando Dios tiene el control, suceden cosas hermosas y maravillosas. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada hombre, mujer, joven, señorita que nos va a escuchar y a ver a través de esta conexión que tú has provisto para tu iglesia. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Cuando Dios tiene el control, suceden cosas preciosas. Sin embargo, en muchos casos, Dios le ha permitido al hombre hacer uso de algo que él puso en su interior y que lo ha llamado libre albedrío. Y cuando Dios le ha permitido al hombre que el hombre haga uso de su libre albedrío y tome el control, el hombre se permite también trastornar todo aquello que en principio era bueno. Necesitamos entregarle el control a Dios. Necesitamos entregar ese control que Dios definitivamente nos ha facilitado. Él un día nos lo dio. Eso fue lo que Dios hizo. Dios nos prestó el control y la iglesia necesita entender que solamente lo hemos recibido como un préstamo, por supuesto inteligente y con propósito de parte de Dios. Dios nos facilita el control para que la iglesia pueda hacer uso, las familias, los hombres. Lamentablemente, el hombre de nuestros días ha sido tremendamente influido por su entorno. Sí, el mundo nos ha influido y nos ha influido con un elemento que se llama egocentrismo, egolatría.
entonces todo gira alrededor nuestro y nuestras decisiones, y cuando nosotros queremos tener el control es porque queremos que todo pueda estar de acuerdo a nuestros caprichos y a nuestros propósitos personales y egoístas. Tenemos una necesidad inminente de tener el control, y cuando ese control no lo tenemos, entonces perdemos la calma, nos desesperamos. Cuando no puedo controlar mi situación, por ejemplo, mi situación muy puntual, entonces me desespero, me atribulo. Cuando las circunstancias comienzan a ser adversas porque yo creo que he perdido el control, cuando todos los días los vivimos de manera atribulada porque nosotros decimos, es que no tengo el control, es que si tuvieras el control sería diferente. No, vamos a usar algunas ideas y vamos a tratar de entender por qué más bien nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos tener el control no porque nos creamos y sepamos que somos buenos o buenísimos en muchas áreas o situaciones. No, es por nuestra propia soberbia. Hay que aceptarlo. Somos soberbios, somos egocéntricos. No somos humildes para reconocer que cuando intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, entonces solamente hay pérdida y fracaso. Podemos verlo a lo largo de las vidas de muchas personas. Y yo quisiera que usted hiciera la prueba con su propia vida, mientras yo me permito hacer mi propia reflexión. Muchas veces la prueba llega, y la prueba ha llegado a muchos de nosotros. ¿Y qué cuando la prueba llega? La Biblia tiene un pasaje muy interesante que nos vamos a permitir leer en capítulo 6 del libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Capítulo 6, verso 25, comienza el Señor diciendo: por tanto os digo, no os afanéis. ¿Que han perdido el control? No se afanen. No se afanen por vuestra vida. No se afanen por la vida. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Porque quiero decirles que el cuerpo es más que la comida y el alimento, que el cuerpo es más que la vida, y la vida, es más que el cuerpo, y el alimento es más que el vestido. Y entonces hace un señalamiento inmediato. Miren las aves, miren los lirios. No los alimento yo, no los cuido. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en un sentido sencillo? Dios está diciendo, yo tengo el control. Yo tengo el control del universo. Y es que es verdad. Dios tiene el control. Dios tiene el control del universo, aunque usted y yo no lo podamos ver de esa manera. ¿Qué es lo que Dios ha cedido? Dios ha cedido para usted, para mí. Dios ha cedido un poquito de ese control para que nosotros en nuestro libre albedrío tengamos la oportunidad también de tomar decisiones que en el mejor de los casos, si son inspiradas en Él, serían perfectas, pero normalmente están inspiradas en nuestra soberbia, egoísmo, en nuestro egocentrismo. Solo miren las aves, deténganse y observen los lirios. Ellos están bien, las aves están bien, porque yo tengo el control. Dios está en control de su iglesia. Sí, en los días de la iglesia primitiva, en el texto que hemos leído, Dios tenía el control y la iglesia prosperaba porque Dios tenía el control. No eran días fáciles, eran días sumamente complejos. Por ejemplo, en esos días en que esa iglesia que llamamos la iglesia primitiva estaba en formación, no todos enseñaban, no todos aceptaban las enseñanzas de Jesús, como en nuestros días. El Imperio Romano buscaba apaciguar, calmar y, ¿por qué no?, silenciar aquella nueva iglesia que se levantaba con ímpetu y con poder, y estaba dispuesto a hacer todo lo que tuviera que hacer para evitar algún posible alboroto. Pero en medio de ese contexto y los contextos futuros, Dios estaba en control. Y porque Dios estaba en control, sucedían cosas muy importantes. Por ejemplo, aquellas personas, aquella iglesia que se formaba, perseveraban, permanecían, resistían en la doctrina de los apóstoles. Algo que hoy hemos comprometido. Quizá porque nosotros mismos hemos querido tener el control de nuestra doctrina,
el control incluso de las enseñanzas de la palabra de Dios, diciendo lo que se debe de enseñar y lo que no se debe de enseñar, para congraciarnos con aquellos que quieren imponer sus propias ideas. Dice la Biblia, y perseveraban en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos perdido el compañerismo y hemos perdido los tiempos de oración. Tienen que haber circunstancias, eventos que puedan golpearnos con ímpetu para llevarnos a tiempos como los que la iglesia, hoy su iglesia está experimentando. Pero ¿por qué aquella iglesia oraba? ¿Por qué aquella iglesia tenía comunión unos con otros? Porque Dios tenía el control. Simple y sencillamente porque Dios tenía el control. Y cuando Dios tiene el control, suceden cosas maravillosas. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo que hemos perdido hoy. Ya no hay tantas maravillas, ya no hay tantos milagros. Las personas vienen, entran a nuestros templos y salen muchas veces de la misma manera, porque el impacto, el poder, aquella magnitud que el Espíritu Santo podía de alguna manera manifestar en aquella iglesia, porque esa iglesia había entregado absoluta y completamente el control a Dios. No son las experiencias que tenemos hoy en nuestros días. Lamentable, muy lamentable, pero dice la palabra que aquella iglesia de la cual Dios tenía el control, dice, todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo quiero que usted reflexione. ¿Sabe lo que es tener en común todas las cosas? Es que todo realmente esté en común. Mis necesidades, mis tristezas, mis alegrías, mis preocupaciones. Estas personas vivían una sola experiencia. Era una experiencia de unidad, absoluta unidad. Y vendían sus propiedades, se despojaban de sus bienes. Quisiera traerlo un poquito a contexto y que pensemos en el materialismo que nos consume. ¿Sabe por qué el materialismo le afecta a usted y me afecta a mí? Porque hemos sido influidos por el egocentrismo, por la idolatría. ¡Qué pena! Nuestra iglesia tiene una enseñanza para nosotros, la iglesia, aquella iglesia primitiva. Ellos vendían las propiedades y sus bienes, los repartían para que todos pudiesen obtener algo de acuerdo, conforme a su necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era una iglesia que podía testificar a los demás, porque era una iglesia la cual le había entregado el control absoluto a Dios. Y cuando nosotros le hemos entregado el control a Dios, cuando Dios tiene el control verdaderamente, dice la Biblia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En muchas ocasiones nosotros insistimos en tener el control, y Dios nos lo ha permitido. Dios nos lo ha permitido para poder demostrarnos que no somos capaces de poder funcionar como Él lo ha establecido. Simplemente tenemos que aprenderlo con humildad. El control en nuestras manos es un peligro. En la Biblia encontramos un sinfín de ejemplos de hombres que intentaron hacer las cosas por ellos mismos, como diciendo, yo tengo el control, déjame Dios hacerlo a mi manera, y Dios lo permitió. Quiero contarles que Adán, por ejemplo, se dio la oportunidad de usar aquel libre albedrío que Dios le había dado y de manifestar con cierta arrogancia, Dios, yo tengo el control, déjame a mí. Y solamente después de tener por unos minutos, unos segundos, unos días, unas semanas el control, el pecado le visitó. Entonces Dios vino para confrontarle y tuvo que reconocer que ya no tenía el control. Había perdido el control. El enemigo había tomado control de la situación y era mucho mejor que el control regresara a Dios. Abraham recibió la promesa de que tendría un hijo
y sería padre de una gran nación. Dios le había prometido este hijo. Abraham, pensando que tenía el control, intentó ayudarle a Dios y juntamente con su esposa Sara acordaron que Abraham pudiese acostarse con su sierva, la sierva de Sara, Agar, y tener un hijo. Y esto sucedió y nació Ismael. Dios le demostró posteriormente a Abraham que este hecho traería nefastas consecuencias y que sería mucho mejor retomar el control que anteriormente le había dado a Abraham. ¿Se da cuenta lo que pasa cuando no es Dios el que tiene el control? Pero cuando Dios tiene el control, suceden cosas maravillosas. Los hermanos de José se sentían tristes, terriblemente mal por haber vendido a José. Y José en el capítulo 45, verso 5, dice lo siguiente: no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, porque Dios tiene el control, y cuando Dios tiene el control suceden cosas maravillosas. Jacob se atrevió a comprarle la bendición a su hermano Esaú. Dios le demostró que eso era terrible, malo y que no estaba en sus planes, no de esa manera. Entonces Dios decidió tomar el control porque se dio cuenta que en las manos de Jacob ocasionaba muchos conflictos. En el texto que hemos seleccionado, el texto de Hechos, que es un texto hermoso que nos cuenta cómo esa iglesia marchaba, cómo esa iglesia tenía comunión, cómo era una iglesia de la palabra, una iglesia en donde Dios añadía cada día los que habían de ser salvos, una iglesia sana y en crecimiento. En este texto nosotros vemos cómo cuando todas las cosas están en las manos de Dios, el Espíritu viene para actuar con poder y con libertad. Si nosotros pudiéramos tan solo entender o aprender un poquito lo que la historia nos ha enseñado, la historia de la humanidad, pero también la historia de la iglesia, cuando Dios tiene el control en las vidas, en los matrimonios, en las parejas, en los pueblos, en las naciones, entonces le daríamos un poquito más de crédito a esta experiencia y devolveríamos nosotros el control que se nos ha permitido a Dios para ser ministrados con palabras como por ejemplo paz. Esta iglesia era una iglesia que tenía paz en medio de su tribulación, tenía provisión. La iglesia necesita provisión, cuidado. Esta iglesia estaba cuidada por Dios y fue siendo cuidada en el transcurso y desarrollo de su formación como iglesia. Una iglesia que contaba con la cobertura y la mano de Dios. Una iglesia que tenía su seguridad y suministro, abrigo, abasto. La iglesia contemporánea debe de conocer que Dios es el que debe tener el control. Nosotros, iglesia, pero la iglesia somos nosotros, la iglesia es usted y soy yo. Usted necesita hoy reconocer que Dios es quien debe de tener el control. Cuando podamos hacer esto, entonces vamos a tener la capacidad de confiar en el Dios a quien le hemos entregado el control. ¿Qué es lo que faculta a Dios para tener el control? Porque podríamos pensar en este momento, bueno, yo soy capaz, yo soy profesional. Dios mismo me ha dado ciertos atributos, me ha dado la razón, me ha dado inteligencia, me ha dado sentido común, pero con todo y eso podemos concluir juntos, si somos transparentes y honestos, que cuando hemos tenido el control, muchas cosas han salido mal. Cuando soy yo el que tengo el control, la posibilidad, muchas cosas salen mal. Pero ¿qué es lo que faculta Dios para tener el control? Lo que faculta Dios para tener el control se llama soberanía. Quiero explicarle lo que es la soberanía. La soberanía es la capacidad que Dios tiene para ejercer su voluntad sin obstáculos de ninguna clase, de ninguna índole. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10,
quiero usar una versión, la Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 46, versículo 9 y seguidamente el 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Quiero preguntar, ¿qué cosas ha hecho Dios en el pasado que pueden darme a mí esa seguridad, esa confianza? Vamos a enumerar algunas. En el pasado Dios creó los cielos y la tierra. De la nada, Dios lo hizo. Está registrado, está hecho y usted y yo vivimos en medio de su creación. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el pasado Dios creó los cielos y la tierra. En el pasado Dios envió un diluvio universal que cubrió por completo la tierra. Solamente una familia se salvó con el propósito y objeto de repoblar la tierra. Dios en el pasado hizo pactos muy interesantes, pactos que tienen todavía trascendencia y su perpetuidad afecta hasta nuestros días. Pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. Y todavía Dios está permitiéndole a usted ser parte de un nuevo pacto por la gracia en Cristo Jesús. Dios en el pasado le permitió a un hombre de 100 años, con su esposa de 90, concebir y tener un hijo, al cual llamaron Isaac. Dios en el pasado ha hecho cosas extraordinarias. Hizo que una nación pudiese caminar en medio del mar y luego la alimentó mientras la guiaba por 40 años en el desierto. ¿Y qué cosas ha predicho Dios que se han cumplido? Cada uno de los juicios anunciados por los profetas, todos, absolutamente todos, se cumplieron. Y todas las profecías mesiánicas, todas, absolutamente todas, se cumplieron al pie de la letra. En Joel, el Señor profetiza que para los postreros días derramará de su espíritu sobre toda carne, y en el libro de Hechos capítulo 2 esta promesa se cumple. La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo, total sobre todas las criaturas, sucesos, circunstancias. En cada momento de la historia, Dios ha tenido el control. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Su soberanía es lo que le capacita para poder controlar todas las cosas. Dios no está sujeto a ninguno. Dios no es influenciado por nadie. Esto es soberanía. Dios es absolutamente independiente. No necesita de nadie. No necesita de usted. No necesita de mí. Dios hace lo que quiere porque Él es soberano. Solo puede hacer y hace lo que le plazca porque es soberano. Y lo hace como le plazca. Dios está en completo control de cada molécula del universo. Cada momento y todo lo que ocurre es causado o permitido por Él y para sus propios propósitos. Esto a mí me anima y me gustaría que le pueda animar a usted, porque puedo reconocer que con estas dos características, el Dios que tiene el control, porque es soberano, también en tercer lugar yo diría que es absolutamente confiable. Y yo puedo entregarle todo cuanto tengo a mi Dios y puedo entregarle todo cuanto soy. Y cuando me atreva a hacerlo, entonces todas las cosas que sucedan van a encontrar sentido y propósito cuando Dios tiene el control. La iglesia entenderá que todo cuanto le suceda, le acontezca, es lo mejor para su crecimiento, aunque no lo entendamos. Pero cuando le hemos entregado el control a nuestro Dios, Dios va a hacer que todo lo que nos suceda sea bueno. Vamos a entender que las cosas que nos suceden como individuos, como familias, como congregación, como país, las cosas que le sucedan al mundo tienen un propósito
Cuando nosotros estamos entendiendo que es lo mejor es que Dios tenga el control. Ciertamente, creemos que nuestro Dios tiene el control del universo. Allí no hay discusión. Por lo menos aquellos que tenemos 2 dedos de frente o un poquito de conocimiento de este libro, sabemos que Dios tiene el control de todo el universo. Si Dios tiene el control, ¿por qué algunas cosas no salen como deberían? Tengo 2 posibles respuestas. La primera, si estamos hablando de su vida, una posibilidad es que usted cree que tiene el control. Usted cree que Dios, tiene el control. Dentro de su mente, su cabecita, usted dice, Dios tiene el control. Pero usted realmente no ha querido devolverle el control de su vida que Él a usted le ha dado por aquel factor que hemos llamado libre albedrío. Dios me da a mí la oportunidad de decidir sobre áreas de mi vida. Dios me da la oportunidad de decidir sobre mi sexualidad, sobre elementos como, por ejemplo, con quién me casaré, dónde quiero trabajar, cuánto quiero ganar, qué quiero hacer en mi trabajo, qué tan eficiente quiero ser como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como trabajador, como estudiante. Esa es mi decisión. Él nos ha dado el libre albedrío y sobre eso nosotros nos permitimos tener el control y nos aferramos tanto al control y peleamos tanto, forcejeamos tanto con Dios por tener el control que Dios dice, te lo voy a dar, y nos da la prerrogativa de tener el control. Y cuando entonces nosotros tenemos el control, comenzamos a tomar malas decisiones y las cosas comienzan a ir mal y mal y mal. Entonces, no nos deberíamos de preguntar por qué las cosas salen mal. Nos deberíamos de preguntar quién realmente tiene el control en ese momento. Le aseguro que si las cosas están saliendo mal, una de 2, es porque usted absolutamente tiene el control y lo está ejerciendo de una forma irresponsable, o porque Dios en su inmensa sabiduría le ha permitido a usted tener el control para que usted decida y pueda experimentar y pasar esa prueba que le ayudará a crecer, porque al fin de cuentas Él tiene el control de todas las cosas. Hoy usted puede atreverse a entregarle el control absoluto de su vida a Dios. Sería lo mejor, sería lo más inteligente. Yo le aseguro que usted no se arrepentirá si lo hace en este momento. ¿Qué área de su vida usted no le ha entregado a Dios? Si yo comenzara a enumerar las áreas de su vida, le pregunto, ¿tiene Dios el control? ¿Quién tiene el control? Pero cuando Dios tenga el control de esa área, le aseguro que solamente habrá prosperidad, felicidad y paz. Y sobre todo, las cosas serán mucho mejor. Decídase a entregarle ahora mismo el control de su vida a Dios, porque cuando usted le entrega el control a Dios y cuando Dios tiene el control, todo absolutamente tiene sentido. Quiero bendecirlo en el poder del Espíritu Santo y recordarle, hoy es el día, este es el momento. No se haga más la pregunta, afirme, cuando Dios tiene el control, todas las cosas son mucho mejor. Que el Señor le bendiga ricamente.